Saludamos a los hermanos que están conectados vía internet. Estamos compartiendo la palabra del Señor y la exposición de esta maravillosa carta de Segunda Tesalonicenses. Y una de las cosas que estamos repasando y estudiando es cómo Pablo agradecía a Dios por la vida de los tesalonicenses, que ahora era una iglesia que se había formado. Ahora, él quiere remontarlos, por decirlo de una manera, en sus mentes, a poder nosotros ser agradecidos por la inmensa salvación que Dios nos ha regalado. Y a veces no entendemos lo que le costó a Dios que nosotros podamos ser salvos. Y justamente en 2 Tesalonicenses, vamos a repasar el versículo 13, dice Pablo: pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, amados por el Señor, porque Dios, en primer lugar, os ha escogido desde el principio para salvación. Había una canción cuando yo era joven, estaba estudiando en el Instituto Bíblico, que cantaba Norberto Jiménez, que decía la canción: ¿por qué me elegiste a mí entre un millón? Sabiendo el mal que hice yo. ¿Y cómo pudiste perdonar toda mi maldad y darme en Jesús salvación? ¿Por qué me elegiste a mí? Podemos dar gracias a Dios porque Dios nos haya escogido para salvación, como dice Pablo en primer lugar. ¿Y cómo es ese proceso de salvación? Mediante la santificación por el Espíritu. El Espíritu Santo aplica la sangre del sacrificio del Cordero a nuestra alma y de esa manera nos santifica. Y después dice, y la fe es lo que nosotros depositamos en la verdad, en el Evangelio. Ese es el proceso como una persona. Nosotros hemos sido salvos, porque Dios nos ha elegido, porque Dios nos ha santificado por medio del Espíritu Santo, porque hemos tenido esa fe en la verdad del Evangelio. Y justamente Pablo dice en el 14, y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro Evangelio. ¿Cómo llama a Dios? ¿Cómo nos llamó Dios para salvación? Mediante el Evangelio. ¿Qué habla el Evangelio? Que Jesús murió por nuestros pecados, que fue sepultado, pero que al tercer día se levantó triunfante de la muerte. Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día se levantó de la muerte. Y mediante ese evangelio de salvación Dios nos llamó. Ahora, dice allí en el versículo 14, buenas noches, Rosy, dice la palabra de Dios: para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esa salvación que Dios ha realizado en nuestra vida tiene un propósito. ¿Cuál es? Lo dice allí en el versículo 14. Alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es nuestra meta en esta salvación? ¿A dónde vamos? ¿Dónde finaliza el recorrido de la salvación? ¿Saben dónde finaliza? En la gloria. En la gloria de Dios. Nosotros vamos hacia la gloria de Dios. Nosotros no podemos llegar a entender porque somos pecadores, tenemos una limitación en nuestro cerebro que nos impide entender las cosas eternas. Pero Pablo dice la salvación para que alcancéis la meta final, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. O sea que esta salvación que en la eternidad podemos decir pasada para entender, ¿no? Para entender
lo que dice la palabra. Dios, antes de decir sea la luz, dijo sea la cruz. Pensó en nosotros, viles pecadores, la humanidad que le dio la espalda, y allí, con el Padre, el Hijo y el Espíritu, el triuno Dios, poniéndose en armonía, en unidad, para diseñar la salvación del hombre. El hombre pecador, que no merece la salvación, pero sin embargo Dios comienza diseñando el plan en la eternidad, mandando al Hijo, predicándonos y llamándonos por medio del Evangelio de salvación. ¿Y cómo termina esta historia de salvación? Termina en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Terminamos arriba, terminamos en la gloria de Dios. Y eso es algo magnífico. Nadie te puede robar en esta noche el gozo de saber que tu alma va rumbo a la gloria de Dios. Imagínate un día ver a Cristo cara a cara. Imagínate pisar las calles de oro de la Nueva Jerusalén. Imagínate entrar por las puertas de la ciudad que son de perlas, que tiene cimientos de 12 piedras preciosas. Los cimientos son piedras preciosas y una cosa magnífica. No tiene necesidad de sol como la tierra, sino que la gloria del Cordero ilumina la ciudad. Imponente será ver ese esplendor de gloria eterna con el cual compartiremos la eternidad con nuestro Dios. ¿Por qué a veces nosotros nos sentimos tristes, mal, desanimados? Porque están nuestros ojos muchas veces puestos acá, en la tierra. Está en las circunstancias que a veces no son buenas. Están nuestros sentimientos que cambian. Pero nuestra mente y nuestra meta es la gloria eterna. Y nadie nos puede quitar ese destino al cual se dirige nuestra alma. ¿Qué te parece? Por eso Pedro dice: os ruego como extranjeros y peregrinos. Estamos de paso por la tierra. Son unos años nada más. ¿Y hacia dónde va nuestra alma? Va, como dice el texto, va hacia, dice la palabra de Dios, que hemos leído recién, alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pensar en ese concepto de que vamos un día a alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. No somos a veces conscientes de que vamos hacia esa gloria. Fíjense lo que dice unos libros antes, ahí nomás cerquita, Efesios 1:4. Efesios 1:4. Bienvenido, buenas noches, Juanchi. Bienvenido. Adelante, ahí tiene el lugar. Una alegría verte, Juan. Gracias, Señor, te bendiga. Estamos hablando, Juan, acerca de esta salvación tremenda que el Señor nos ha regalado y que termina en la estación de la gloria de Dios. Estamos peregrinando en esta tierra unos años. ¿Y qué es lo que podamos pasar y padecer unos años en la tierra cuando nos espera la gloria y la eternidad en la gloria de Dios? ¿Qué te parece? Es como una mala noche en una mala posada donde hay cucaracha y donde dormís con un colchón que te queda marcada la espalda, pero vos decís, pero yo voy a la mansión. Es solamente un tiempito de sufrimiento, pero me voy a la gloria. Voy a vivir bajo la gloria, iluminado bajo la gloria de Dios. ¿Qué te parece? Y Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. ¿Ven? Que dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos como santos y sin mancha delante de Él en amor. Hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Entonces estamos hablando, Juan, que a veces uno se siente
abrumado por el mundo, por las aflicciones, por las presiones, por las preocupaciones que tenemos en la tierra. Por eso Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, ¿por qué es importante venir a la iglesia? Porque yo puedo acá recibir de parte de Dios su palabra para quitar mis ojos de mí mismo, de mis circunstancias, de mis sentimientos y fijarlos en la gloria de Dios. A la gloria vamos nosotros. Esa es nuestra meta. Ese es nuestro destino eterno. Por eso Pablo dice, fíjense un texto en Romanos 8, 18. Pablo era un hombre que Dios lo escogió para ser un instrumento y llevar el Evangelio al mundo conocido, y tuvo que padecer muchísimo por amor a Cristo. Romanos 8, versículo 18. Ahora, un hombre que había sido azotado con vara, había sido encarcelado, había sufrido naufragio, había padecido, a veces no había nada en la bolsa de ofrenda y pasó necesidad, estuvo años encarcelado, fue azotado, fue perseguido, fue dejado en Listra como muerto y lo apedrearon y pensaban que estaba muerto. Ahora, todo lo que él padeció, pagó un precio por ser un siervo. Miren lo que dice Pablo en Romanos 8, 18. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente, fíjense lo que dice, no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Lo vuelvo a leer. Romanos 8, 18. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Dice Pablo, ¿qué problema hay si sufro 30 años y disfruto en la gloria de Dios, en la presencia de Cristo, en el cielo, una eternidad? No se puede comparar lo que puedo padecer con lo que voy a recibir. Y eso es lo que nos hace bien al alma. Salir de nosotros mismos, dejar de mirar a las circunstancias, dejar de desanimarnos, dejar de ser llevado por los sentimientos y poder tener una firme convicción en la palabra que nosotros vamos hacia la gloria de Dios. ¿Qué te parece? Yo no lo puedo llegar a entender porque mi mente es finita, está limitada por tiempo y espacio, está afectada por el pecado. Pero lo poquito que entiendo y lo que Pablo nos traslada y nos dice, somos salvos para ir hacia la gloria de Dios a participar. Vamos a ver un pequeño ejemplo que se encuentra en Mateo 17. Primero vamos a leer Juan, el Evangelio de Juan. Vamos a Juan primero. Porque cuando Jesucristo vino a la tierra, Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, versículo 18. Fíjense lo que dice Juan 1.14, 1.14. Juan 1.14. ¿Lo tienen ahí? Evangelio de Juan 1.14. Miren lo que dice Juan. Juan el apóstol amado. Dice el versículo 14. Y el verbo se hizo carne. Está hablando de el logos, el verbo que estaba en la eternidad con Dios, el Hijo. Un día se hizo carne y habitó entre nosotros.
porque Él vino hace 2000 años a la tierra, ¿o no, hermano? Pero mire lo que dice Juan. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué dice Juan en su testimonio que él compartió 3 años y medio con el Señor? Dice Juan algo que solamente 3 de los 12 pudieron decir. ¿Qué dice Juan? Vimos su gloria. ¿A qué se refiere Juan cuando dice vimos su gloria? Está hablando cuando el Señor lo llevó al monte de la transfiguración y les manifestó solo a 3, Pedro, Juan y Jacobo, ellos 3 nada más, pudieron contemplar y disfrutar y ver la gloria de Cristo. Dice Juan, vimos su gloria. Nosotros la vimos, no me la contaron, yo la vi. Ahora sí vamos a Mateo 17 para ver cómo fue que Jesucristo manifestó su gloria solo a 3 de sus discípulos. Nos dice la palabra de Dios allí, ¿lo tiene? Mateo 17, versículo 1. Dice, 6 días después Jesús tomó consigo, fíjense, a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y mire lo que dice el versículo 2. Y se transfiguró delante de ellos. Esa palabra transfiguró es cambió de forma. Vos lo veías a Jesús, era una persona normal. No tenía un halo luminoso que te cegaba. Era una persona común. Pero por primera vez, Él va a correr su vestidura de siervo y va a mostrar la gloria de Dios. Se va a cambiar de forma y va a irradiar la gloria que Él tiene como Dios. Fíjense lo que dice. Y se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. ¿Escuchaste bien? Una gloria lo cubre, el rostro tiene más radiante que el mismo sol. Y aquí se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Ahora, ¿entendieron ahí el texto que leímos? Estos 3 discípulos tuvieron el privilegio y la primicia de poder ver la gloria de Jesucristo. Se transfiguró delante de ellos. Dice que su rostro resplandeció como el sol, imagínate. Sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y dice el versículo 4, entonces Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús, Señor, bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Se entusiasmó Pedro, se emocionó al ver la gloria y dijo, Señor, quedémonos acá. Esto es fantástico, esto es glorioso. Yo no quiero bajar más a la tierra del monte. Pero claro, todavía faltaba la obra que Cristo debería descender del monte para subir al Gólgota, al monte de la calavera, a padecer, a ser crucificado, a morir en nuestro lugar para darnos salvación. Ahora dice, versículo 5, mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió, y una voz salió de la nube diciendo, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, a él oí. Está la gloria de la nube, el Espíritu de gloria,
está la gloria del Hijo y está la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado. Oigan, en quien se complace mi alma. ¿Viste lo que fue ese cuadro espectacular? Un anticipo de lo que será el reino y también en la gloria. Ahora, versículo 6 dice, cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Claro, nunca habían visto la gloria del Hijo en persona. Sí sabían que era el Mesías, que era el Salvador, que hacía milagros, pero nunca habían visto en él la gloria de Dios. La gloria del Cordero se manifestó en aquel monte de la transfiguración. Ahora dice el 7, entonces se les acercó Jesús y tocándolos dijo, levantaos y no temáis. Levantaos. Ahora, fue un instante, no dice cuánto tiempo duró la manifestación de la gloria de Cristo. Pero fue algo que les quedó grabado en el corazón y que siempre lo recordaron. Por eso Juan, en 1:14, cuando escribe el Evangelio, dice, vimos su gloria. Vimos su gloria. Ahora, nosotros no solamente vamos a ver la gloria, vamos a vivir eternamente en la gloria de Cristo. ¿Se entiende? No solo vamos a verla, vamos a vivir en la gloria de Cristo. Fíjense, Pedro también relata este hecho del monte de la transfiguración. En segunda de Pedro, acuérdense los teléfonos de apagarlos para que no hagan ruido ni suenen, nadie nos desenfoque, si puede ser. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. ¿Qué dice Pedro? Segunda de Pedro 1:16. Dice, porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo una declaración, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos en el monte santo. Dice Pedro, a mí no me la contó nadie. Esto no es un chisme de una vieja que se le ocurrió. Nosotros somos testigos oculares de ese momento donde vimos su majestad y contemplamos su gloria. ¿Entienden? Está hablando Pedro de esa experiencia magnífica, única, con su también con Juan y con Jacobo su hermano, fueron los únicos tres que pudieron contemplar la gloria de Cristo. Ahora, fíjense nosotros, Apocalipsis 21, vamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis 21, versículo, justamente Juan, el que escribe el Evangelio, escribe Apocalipsis, la última revelación. Apocalipsis significa revelación. La última revelación, y se selló el libro, se terminó la revelación de la palabra. Y Juan dice en Apocalipsis 21:10, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo, y tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino.
¿Qué tenía la ciudad? Versículo 11. Tenía la gloria de ¿quién? La gloria de Dios. Tenía, y fíjate en el capítulo 21, en el mismo capítulo, pero en el versículo, vamos a ver allí en el versículo 23, 21-23. Está describiendo Juan ese lugar, la Jerusalén celestial. Dice, las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las perlas era de una sola perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, como cristal transparente. Y no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Viviremos bajo la luz de la gloria de Cristo, de Dios, de la Nueva Jerusalén. Ahora, ¿entienden, hermanos, lo que estamos hablando? Ese es nuestro destino y nuestra meta final. Entonces te pregunto, ¿qué cosa puede hoy robarte el gozo? La paz del Señor, que no es pasajero, que no es temporal. Estamos hablando de cosas que son eternas, que nadie las puede modificar, porque somos salvos. Y vamos hacia esa gloria. Ahora, volviendo a 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Cuando empieza hablando Pablo de la salvación, comienza la eternidad. ¿Y dónde termina la salvación? En la eternidad. En la gloria y en la eternidad. Entonces, leemos la parte del 14 final, dice, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La salvación que Dios nos ha regalado por gracia, por fe. ¿Cuál es la meta final? Para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la meta. Ahora, hermanos, ¿qué les pareció lo que acabamos de leer y compartir? ¿Cómo les llega a su corazón a cada uno? ¿No se ilumina tu cara? ¿No se llena de esperanza tu corazón? ¿Te das cuenta que ese es nuestro destino final? ¿Qué decía Pablo? Lo temporal, pasajero, no se puede ni siquiera comparar con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Por eso él, a pesar de todo lo que padeció, lo que pagó y el precio altísimo, y lo terminan sacrificando los romanos, muriendo como mártir, entregando su vida por el Evangelio y por su Cristo. Lo mataron por ser un predicador fiel. ¿Qué te parece? Ahora, esto tiene una implicación, porque si no queda la información. Y una de las cosas que Pablo dice en el versículo 15, fíjense lo que dice. Así que, hermanos, está muy lindo todo, pero, dice Pablo, así que, hermanos, ¿qué significa? Por lo dicho anteriormente, esta salvación que estamos recibiendo para disfrutar la gloria de Dios tiene que provocar algo en nosotros, tiene que haber una consecuencia, algo que nos lleve a movilizar nuestros corazones, si no queda solamente en la teoría, de decir qué hermosas las palabras del pastor, cómo nos elevó al tercer cielo y estuvimos ahí con Jesús. Pero no es solo para eso. Mira lo que dice, ¿cuál es la implicancia y consecuencia que tiene haber estudiado la salvación y el destino de la salvación? Versículo 15. Así que, hermanos, primero, estad firmes
estad firmes, estad firmes. Y una de las cosas que está pasando en nuestro tiempo, en las iglesias y el cristianismo, es la falta de firmeza. ¿Cuántos comienzan y cuántos abandonan? ¿Cuántos empiezan bien pero terminan mal? Personas que han estado muchos años en una iglesia, que han recibido el conocimiento, la instrucción, que han servido, pero que hoy ya no están más firmes. Se olvidaron de esa salvación tan grande. Lo primero que debe producir en nuestros corazones algo práctico, hermano, es que esta eternidad que hemos contemplado y descrito produzca firmeza en nosotros. Firmeza, ¿qué significa firmeza? Firmeza es mantenerse en pie cuando todos los demás se postran ante Satanás y sus ídolos. Firme significa mantenerme en pie mientras el mundo se arrodilla bajo sus ídolos. Ahora se viene Halloween, la fiesta satánica para honrar al diablo, que ni siquiera tiene nada que ver con nuestra idiosincrasia y costumbre argentina, pero se adopta porque lo hace Estados Unidos, lo propagan, y la gente celebra una fiesta de la oscuridad y de adoración a Satanás y los demonios. Y muchas veces, sin querer, podemos disfrazar a nuestros hijitos, porque en el jardín me dijeron que van a hacer Halloween, porque el cumpleaños va a ser todo de Halloween. Y vos no entendés que estás siendo parte de las obras de las tinieblas. Inconscientemente sos parte de la adoración a Satanás, y que tus hijos corren un gran riesgo cuando nosotros nos dejamos manejar por lo que el mundo te dice que tenés que hacer y no por lo que Dios te dice que tenés que hacer. Vamos a ver un ejemplo en el libro de Daniel, donde Daniel, buscamos ahí en la Biblia, por favor. Daniel capítulo 3, vamos a ver que estos hombres eran judíos que habían sido llevados cautivos por Babilonia, por Nabucodonosor, el rey, a Babilonia. Eran cautivos, judíos cautivos en Babilonia. Fíjate lo que pasó. Entonces el rey hizo una estatua de oro de él y quería que todo el mundo, Juan, lo adore. Todo el reino debía, al toque de la trompeta y la música, tenían que doblar sus rodillas y adorar a la estatua, al gauchito Gil. ¿Cuántas cosas la gente no adora? Ídolos, la Virgen de Luján, la difunta Correa, San la Muerte. ¿Ven? Y la gente se postra, pide y adora estas cosas que no tienen poder ni para bien ni para mal. Ahora, supongamos que nosotros hubiéramos estado ahí y nos pone, ejemplo, ¿no? Milei dice, mañana voy a hacer una estatua mía, que tiene los pelos para arriba, es de oro, viste que le gusta cantar y hacer espectáculos. Y bueno, los voy a juntar a todos y el que no adore, motosierra. Un ejemplo, ¿no? Para que podamos entender. Pero esto no es un chiste, esto es en serio. Vos estás de esclavo, vos sos judío, él hace una estatua y todo el mundo tiene que bajar la cabeza y adorar la estatua. Mirá lo que dice el versículo, Daniel, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 4. Y el heraldo proclamó con fuerza: se os ordena a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que en el momento en que oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis
y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. ¿Clarito? Tienen que doblar sus rodillas y adorar la estatua de Nabucodonosor de oro. Versículo, ahora uno dice, bueno, pero era voluntario, el que quiere, estamos en democracia, no. Versículo 6. Pero el que no se postre y adore, será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente. ¿Qué te parece ahí? O te postrás y adorás, o sos quemado vivo en el horno de fuego ardiente. Tremendo esto. Eso es algo que, si vos querías ser fiel a tu Dios, ibas a tener que pagar un alto precio, porque ibas a ser condenado al horno de fuego. Ahora, cuando todo el mundo, eran miles de personas del reino babilónico, se postraron, hubo solo 3, que cuando todos se arrodillaron ante la música, ellos permanecieron de pie. ¿Qué te parece? Y vemos ahí el versículo 10 al 12, no sé por qué van a venir a ser acusados, estos que no se postraron. Dice, tú, oh rey, has proclamado un decreto, que todo hombre que oiga el sonido del cuerno, de la flauta, de la lira, del arpa, el salterio, la gaita, toda clase de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado en el horno de fuego ardiente. Pero hay algunos judíos a quien has puesto sobre la administración de las provincias de Babilonia, es decir, te lo voy a nombrar, Sadrach, Mesac y Abed-nego. Y estos hombres, oh rey, no te hacen caso, ni sirven a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Tenés 3 rebeldes renegados que trabajan para vos y no se han querido postrar delante de la estatua. ¿Qué te parece? Hay 3. ¿Los nombraron? Ahora, ¿cuántos se ponen firmes hoy? Dicen, Señor, yo soy como el mundo. Yo me postro bajo el Dios de este siglo, sigo lo que Él me enseña, abandono mi fe, sirvo a mis propósitos, sigo mis metas, o me mantengo de pie, firme, por amor a ti. Hoy vemos mucha deserción en la iglesia. Y más cuando las cosas no van de acuerdo a lo que uno espera recibir en el culto. Cuando no hay victoria, cuando no hay bendición, cuando no hay prosperidad, cuando no hay sanidad, lo primero que hacen es dejar de ir. No, pasa que yo pensé que era otra cosa, que repartían otra cosa. Pero me viste un poco prueba, algunas cosas que no me fueron bien. Tuve una enfermedad mi hijo, y bueno, entonces tiré todo. Dejé la fe. Eso es lo que está pasando hoy. ¿No? Para la bendición estamos todos, pero para la prueba quedan poco. Ahora, les muestro rápidamente, porque en el versículo 13 dice, entonces Nabucodonosor, el rey, se enojó, enojado y furioso, dio la orden de traer a Sadrach, Mesac y Abed-nego. Estos hombres pues fueron conducidos ante el rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesac y Abed-nego, que no servís a mis dioses, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? ¿Estáis dispuestos ahora para que cuando oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, inmediatamente seréis echados en el horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será
el que os libre de mi mano. ¡Ja! Estás hablando con el dueño del mundo, Nabucodonosor, el que dominaba la humanidad en ese momento. El imperio más grande de la tierra. Ahora, ¿viste? Ahora, vamos a ver la respuesta de estos hombres. Versículo 16. Sadrac, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente. De tu mano, rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. ¿Qué significa estar firme? Cuando todos se postran, tú te mantienes en pie. Cuando todos abandonan, tú te mantienes a los pies del maestro. Cuando la gente dice yo no voy más, tú dices yo sigo. Porque ¿a dónde voy a encontrar algo mejor que donde estoy delante de mi Cristo? ¿Qué hay mejor afuera que acá? Si no, yo estaría afuera, no estaría acá. Vamos a ser honestos, no soy tonto. Creo que el mejor lugar donde puedo estar es acá, dedicarme a esto y hacer lo que estoy haciendo. No importa si somos 10, somos 15, 20, 50. Fíjese cómo cuesta cada domingo venir. Cada uno tiene sus problemas, sus trabas, sus cosas. Pero somos flojitos de papel. Empezamos a ser apretados un poquito y ya. No, estoy cansado, no trabajé mucho, no me merezco, no, tuve problemas, no voy. Lo primero que no voy. No voy a culto. Hay situaciones, ojo, hay. Pero a veces, por cualquier cosita que se aparece ya, lo primero que desecho es a Dios. Ahora, estos tres hombres prefirieron ser quemados que hacer esto. Mantenerse en pie, aunque esto implique ser echado al horno de fuego ardiente, a donde fueron echados. Los echaron, pero te quiero decir, para no hacerlo tan largo, no se quemaron. Ni la ropa, nada, ni el pelo. Y había un cuarto ahí cuando vieron el horno, que se paseaba con ellos. ¿Sabe quién era? El Señor. El Señor. Vamos a ver el final de la película. Vamos a ver versículo 25. Y el rey respondió y dijo: mirad, veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Te quiero decir que cuando somos probados y estamos dispuestos a sufrir por Cristo, Cristo no te abandona, Cristo está al lado, Cristo te cubre, Cristo te acompaña. Yo estoy seguro que cuando Pablo le iban a cortar la cabeza con la espada romana, sintió la mano de Cristo y la tomó hasta que murió. Ahí estaba el hombre de Dios, dispuesto. Nosotros a veces no tenemos la fidelidad de decir, che, no voy a faltar. No te digo que te ponga la espada y digas, máteme que yo no voy a negar a mi Señor. Con poquitas cosas nos cuesta ser fieles. Enseguida abandonamos, enseguida nos bajamos al barco. No es así, hermano, no es así. Ahora, vamos a ver qué pasó. Versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrac, Mesach y Abednego, siervo del Dios Altísimo, salid y venid acá. Entonces Sadrac, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego. Y los sátrapas y los
prefectos, los gobernadores y los altos oficiales del rey se reunieron para ver estos hombres como el fuego no había tenido efecto sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se había chamuscado, ni sus manos habían sido dañadas en daño alguno, ni a un olor del fuego había quedado en ellos. Esto fue un milagro. Esto fue Dios respaldando a su siervo para mostrar quién es Él. Porque el rey soberbiamente le dijo: ¿y qué Dios los va a librar de mi mano? No sabés con quién se metieron, papá. Y vos no sabés con quién te metiste. Con los siervos del Altísimo. ¿Viste qué lindo? Ahora mirá lo que dice el versículo 28. Habló Nabucodonosor y dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos que confiaban en él. Desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios. Está haciendo una declaración el rey delante de todos los capos del reino y está glorificando a Dios porque acaba de ver algo que nunca en su vida vio personalmente. Mirá lo que pasó después. Por tanto, proclamo un decreto de que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y sus casas reducidas a escombros, ya que no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. No hay Dios, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay. Hermanos, Dios no nos va a probar tal vez como a Mesach, Sadrach y Abed-nego. No nos van a poner la espada en la cabeza para que neguemos a nuestro Cristo como Pablo. Pero sí nos pide que seamos firmes. Cuando otros desertan, yo sigo firme en la fila de Cristo. Porque no hay algo mejor que acá. No hay nada mejor que seguir al Maestro. Se lo digo yo que soy viejo y que lo conozco y que a veces he caminado más cerca, a veces más lejos, pero Él nunca me abandonó. Aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Que esta palabra esta noche sea un ánimo, un aliento para tu corazón, de recibiendo una salvación que está asegurada y vamos hacia la gloria. Hermanos, seamos firmes, no seamos flojos, seamos firmes, no abandonemos, no bajemos los brazos, no nos entreguemos a la voz del diablo que dice: ahí no vas a encontrar nada, afuera no vas a encontrar nada. El diablo no tiene mejores cosas que Dios, ¿tú lo crees? Entonces puede decir: no me interesa lo que este mundo me ofrece, quiero seguir el camino del Señor. Que Dios bendiga su palabra y damos gracias por lo que Dios nos habla.